¿Sabían ustedes que la Ciudad de México es la segunda ciudad en el mundo con más museos? Pues de acuerdo a la Secretaría de Cultura, esto es así, y la ciudad se posiciona por debajo de únicamente Londres y por encima de otras ciudades como Madrid, París y Buenos Aires. Mi nombre es Alan Cintra, y junto con mis compañeros Aldo Torégano, Ilse Castrejón y Tania Macías, les traeremos la siguiente presentación. Sumaya o Tamayo, dos museos enriquecidos culturalmente con diferencias significativas. Para comenzar, les presentaremos el siguiente video introductorio. Bueno, después de haber observado el video, es importante darles a conocer las semejanzas y diferencias que encontramos entre el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y el Museo Sumaya. Estos dos espacios fueron creados para exponer en la Ciudad de México cómo la cultura se manifiesta a través del arte. Lo primero que vamos a exponer son el contexto histórico, la arquitectura, los fundadores para tener un tiempo y un espacio, así como las principales obras y cómo interactúa el público en cada recinto. Bueno, antes de empezar a hablar de todo esto, tenemos que entender qué es cultura. Cultura viene de cultus en latín y significa en sí el enriquecerse o el enriquecer al ser humano. Conforme han pasado los años se ha ido como variando la definición de la cultura, pero en sí es el desarrollarse para poder uno mismo explicarse o para poder como explicarse más que nada. Y tenemos algunas manifestaciones de la cultura como puede ser ropa típica, comida dependiendo de diferentes países y en este caso pues lo que son museos, que es lo que vamos a presentar a continuación. Bueno, ¿qué representa un museo? Como ya mencionó mi compañero Aldo, la cultura es de suma importancia para el ser humano. Es un museo entonces una plataforma donde el ser humano puede conocer la cultura. Tenemos aquí diversas manifestaciones que se llevan a cabo en un museo. Sirven para ampliar el conocimiento de la población. Aquí, bueno, les tenemos una gráfica que está elaborada con base a datos que fueron dados por el CONACUCA, donde dice que los museos en México son 1.306, representan el 88%, y 159 están en la Ciudad de México. Entonces, estos museos no solo son gubernamentales, sino también hay instituciones privadas que ayudan a su realización. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera variable, es contexto histórico. El Museo Sumaya fue inaugurado el 29 de marzo de 2011 y se encuentra ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. Fue fundado cuando estuvo el gobierno de Felipe Calderón y asistieron representantes como Gabriel García Márquez. Tiene diferentes corrientes artísticas como es el vanguardismo, el modernismo y el impresionismo. Este tipo de museos te da la oportunidad de emprender un viaje a lo largo de 6 siglos de arte, donde puedes conocer específicamente esto y
hispano y sudamericano. Mientras tanto, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo fue fundado en 1981 y tiene exposiciones muy importantes de arte contemporáneo y de arte moderno, que tienen una importante representación tanto internacional como nacionalmente. Su objetivo es enriquecer la experiencia estética y sentido crítico. En cuanto a arquitectura, el Museo Sumaya tiene un diseño vanguardista, una altura de 46 metros, 16.000 placas de aluminio hexagonal, lo que me permite que si yo lo veo de lejos, no voy a tener otra abertura más que la puerta de entrada. Además, fue creado por el arquitecto Fernando Romero en colaboración con otros arquitectos y costó cerca de 47 millones de euros. Este espacio ha sido comparado con otro muy importante como es el Museo Guggenheim en Bilbao, y la comparación se da principalmente en el diseño. Ambos son vanguardistas, entonces por eso a eso se debe la comparación. Bueno, algo que es importante remarcar aquí es que también hay otro Museo Guggenheim en Nueva York, pero tiene una arquitectura diferente, es como un espiral blanco. Entonces aquí estamos comparando el de Bilbao y es más que nada por la arquitectura. Mientras tanto, el Museo del Tamayo tiene una forma piramidal, lo que me permite reconocer que aquí está plasmada la cultura prehispánica. Además, gracias a su arquitectura, González de León y Saludowski ganaron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1982, que es entregado por la Academia de Bellas Artes. Bueno, ahora nos vamos a adentrar un poco en los fundadores para entender qué obras podemos encontrar en cada uno de los museos y por qué. Primero tenemos a Rufino Tamayo, que nació en 1899 y murió en 1991. Rufino Tamayo nació en Oaxaca, era mexicano, y él era un artista contemporáneo que trabajó con los tres grandes en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, en sí, él producía sus propias obras y era un gran representante, pues, en sí, de lo que es la cultura mexicana. Ahora, por otro lado, tenemos a Carlos Slim Helou, es ingeniero, nació en 1940 y, bueno, sigue vivo actualmente. Él viene de familia libanesa. Su familia llegó, no poco antes, se llegó antes de la Primera Guerra Mundial. Se estableció primero en Guadalajara y luego llegó a la Ciudad de México y empezaron a hacer almacenes y llevaron la imprenta libanesa a la comunidad de libaneses que estaba en la Ciudad de México. Por lo tanto, pues empezó a crecer la riqueza de la familia y ya llegando, el ingeniero Carlos Slim fue cuando ya creó el imperio del Grupo Carso. Entonces es importante resaltar que él no produce sus obras, más bien él es un filántropo, entonces le gusta coleccionar diferentes obras de diferentes autores. Ahora, las principales diferencias entre estos dos personajes, el primero son las profesiones. Como les decía, Slim es un ingeniero y se dedica a recolectar obras, y Rufino Tamayo era un pintor, un muralista. Aquí está, que trabajaba con los tres grandes, Rivera, Orozco y Siqueiros. Y la segunda gran diferencia es la época en la que vivieron, que pues el señor Rufino Tamayo vivió las dos guerras mundiales y el señor, el ingeniero Carlos Slim, pues la actualidad. Y pues por eso que en el Museo Sumaya podemos encontrar varias exposiciones de varios autores, y así es la colección personal del ingeniero Slim, mientras que en el Tamayo no necesariamente encontramos obras de Rufino Tamayo, pero lo que hace el Museo Tamayo es que trae exposiciones internacionales, como de una japonesa llamada Infinito, no me acuerdo, exposición infinita, algo así. Y bueno, estuvo como unos 4 o 5 meses en el museo y luego regresaron a Japón. Hablando del contenido que nos presentan estos museos, encontramos la interacción que ofrecen con el público. Por primera instancia podemos ver que el que más ofrece es el Museo Sumaya, pero estos comparten algunas, como por ejemplo una zona de recreación. En el Museo Sumaya se encuentra una zona de recreación precisamente, donde los niños tienen la capacidad de interactuar con el contenido del museo mediante libros o juegos, y en el otro lado, pues, el Museo Tamayo solo ofrece una zona de juegos. Como tal, son instalaciones donde los niños pueden jugar. Otra característica que tienen en común son las visitas guiadas. En el Museo Sumaya la visita solo se da en la última sala, ya que en las demás salas, como dice aquí abajo,
hay grabaciones donde tú vas viendo las obras, vas viendo todo y estás escuchando información extra. Y por el otro lado, desde el Museo Tamayo ofrece un centro de revisión documental. Es una habitación donde se encuentran libros que tienen información extra de las obras, del museo en sí, de los autores, etc. Y la interacción que ofrece el Museo Sumaya es principalmente a base de tecnología, como mediante la realidad aumentada. Este es un ejemplo de lo que es la realidad aumentada. No sé si la conozcan, es una aplicación desarrollada por Telmex. Oliverios, que es su columnista en Unión Jalisco, dice que esta aplicación es una forma de mezclar lo real con lo virtual. ¿Cómo? Bueno, se tiene aquí una obra, en este caso es de la Sala de Venecia. Entonces tú te pones tu celular a la obra y te muestra ya sea un video, una grabación o GIFs, que son como imágenes que se mueven. Entonces de este modo los visitantes pueden ver algo más allá de la obra. Y bueno, en este lado puse una biblioteca porque es lo que ofrece el Museo Tamayo. Es realmente una forma de interactuar más tradicional y en comparación al Museo Sumaya, que se basa en la tecnología. Para continuar, analizaremos las obras que se encuentran dentro de cada museo. Comenzaremos con el Museo Sumaya. El Museo Sumaya nos lleva por un recorrido a lo largo de 6 exposiciones, las cuales cuentan con un aproximado de 70.000 obras. De estas exposiciones, 5 se encuentran de manera permanente y una de manera temporal. Las exposiciones que encontramos de manera permanente son de oro y plata, artes decorativas, Asia y marfil, antiguos maestros europeos y novohispanos, del impresionismo a las vanguardias y la era de Rodin. Asimismo, encontramos que la única exposición temporal es Venecia. Cabe destacar que existe una obra dentro del museo que, a pesar de pertenecer a una exposición permanente, se encuentra de manera temporal, la cual es La Puerta del Infierno, perteneciente al escultor francés Auguste Rodin. Una característica importante de las obras del Museo Sumaya es que pertenecen a una gran diversidad de corrientes artísticas, que abarcan aproximadamente 6 siglos, como ya se mencionó. Estas corrientes van desde el romanticismo, pasando por el impresionismo, el cubismo, hasta llegar a las vanguardias. En segundo lugar tenemos al Museo Tamayo. El Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, como su nombre lo sugiere, se enfoca principalmente en obras que pertenecen al arte moderno y al arte contemporáneo. El Museo Tamayo cuenta con una exposición general que está distribuida a lo largo de un piso. Esta exposición cuenta con aproximadamente 300 obras. Las obras del Museo Tamayo datan aproximadamente mediados del siglo pasado hasta la época actual. En el Museo Tamayo también podemos encontrar obras que pertenecen al propio fundador Rufino Tamayo, como lo es la Gran Galaxia aquí presente. Asimismo, también podemos encontrar otras obras de artistas de gran renombre, como lo son Pablo Picasso y Joan Miró. Una importante característica del Museo Tamayo es que no únicamente se limita a usar los espacios dentro del edificio para exponer sus obras, sino que también usa los jardines a sus alrededores para llevar a cabo el mismo objetivo. Tal es el caso de los parques de Noguchi, los cuales actualmente y de manera temporal se encuentran en la parte posterior del edificio. Basándonos en la información de las obras, podemos notar que existe una similitud importante entre los museos, que es la rotación de exposiciones, es decir, el uso de exposiciones temporales con el fin de mantener vivo el interés del público. Sin embargo, también podemos notar que existen grandes diferencias entre las obras de cada museo. En primer lugar, podemos destacar que existe una gran diferencia en la cantidad de obras, ya que, como mencionamos, el Museo Sumaya cuenta con aproximadamente 70.000 obras, mientras que el Museo Tamayo cuenta con únicamente 300 aproximadamente. Asimismo, una de las más grandes diferencias entre ambos son las corrientes artísticas a las que pertenecen. Por un lado, el Museo Sumaya abarca un periodo de 5 siglos con diversas corrientes artísticas, mientras que el Museo Tamayo únicamente abarca 2 siglos con arte contemporáneo y arte moderno. Para finalizar, en la presente exposición pudimos constatar que existen grandes diferencias entre ambos museos.
Pese a que también existen algunas similitudes como lo es la interacción con el público y la rotación de exposiciones, pudimos notar que son aún más marcadas las diferencias, que empiezan por la arquitectura, ya que ambos edificios tienen una estructura sumamente diferente, pasando por el contexto en el que se desarrollaron, ya sea los propios museos o sus fundadores, y finalizando con las obras, ya que difieren en cantidad y en contenido, refiriéndonos a las corrientes artísticas. Es así como podemos afirmar que ambos museos son muy diferentes. Sin embargo, también podemos afirmar, basándonos en la información ya presentada, que ambos museos cumplen con su objetivo, el cual es enriquecer amplia y culturalmente al público que los visita. Muchas gracias.